Bueno, vamos a continuar con la clase. Ayer vimos conflictos, bueno, ayer les mandé la clase de conflictos. Hoy vamos a concluir con la huelga. Bueno, perdonen, pero vamos a comenzar de nuevo. La huelga es un fenómeno social, tiene una existencia fáctica, como dijimos en la evolución de los conflictos colectivos. Existió la huelga antes de que la regularan legalmente. Es un fenómeno que tiene que ver con la era industrial, producto de la era industrial, y se produce independientemente de que se cumpla o no con los requisitos legales. Ojo, y no siempre está relacionada con lo laboral. Un conflicto social puede tener otros aspectos, como ya vi. La huelga se puede ver desde varios puntos de vista. Se puede ver, ya le dije, como un hecho, como un fenómeno social, pero también se la ve como un delito. Ya el Código de Napoleón de 1810 lo había considerado un delito, y desde antes algunas legislaciones del siglo XIV y XV. Pero también ha sido proscrita en nuestro Código Civil. El artículo 193 del Código Civil considera ese tipo de perturbación en la producción como un delito. Caranuti decía que la huelga, como la guerra, no es un acto jurídico, sino antijurídico. Pero poco a poco la evolución de la huelga, el derecho de la huelga se fue consagrando como un derecho. Antes se toleró como una manifestación de la libertad de trabajo, pero se fue estableciendo como un derecho. Y ya dijimos que la primera constitución que lo consagra como derecho es el célebre artículo 123 de la Constitución Mexicana de 1917. Refiriéndose a la huelga como derecho, Néstor de Buen considera que la huelga no es un negocio jurídico, sino un acto jurídico en sentido estricto. No es es una manifestación de voluntad destinada a producir efectos materiales a los que la ley le asigna determinados efectos jurídicos. Pero aquí no existe la
intencionalidad que existe o que se requiere para el negocio jurídico según Dewey. El derecho a la huelga está consagrado en el artículo 97 de la Constitución y la ley en el artículo 486, como el decreto ley, la define como la suspensión colectiva de labores por los trabajadores interesados en un conflicto colectivo de trabajo. El reglamento más preciso, y de acuerdo con el reglamento, la huelga supone la suspensión colectiva de labores y cualquier otra medida que altere el normal desenvolvimiento del proceso productivo concertada por los trabajadores involucrados en un conflicto colectivo de trabajo para la defensa y protección de sus intereses. Como vemos, el reglamento va más allá, en el artículo 175, de la simple suspensión de labores. Además de la suspensión de labores, puede haber otros medios de acción directa, como son, por ejemplo, el entorpecimiento de la producción a través de paros intempestivos o la llamada huelga de brazos caídos. O sea, los trabajadores están en el lugar de trabajo y sin embargo no prestan servicio. Por eso, la presencia colectiva de trabajadores en las cercanías de la huelga, de acuerdo con el artículo 486 del decreto ley, no desnaturaliza la huelga. Bueno, en la definición, en la consagración de la huelga, en el artículo 123 de la Constitución de la República Mexicana, se establecía la huelga como un derecho no solo de los trabajadores, sino también de los patronos, de hacer paro. Por lo general, la huelga patronal, que antes estaba consagrada en la ley de 1936, silenciada pero permitida por la ley de 1990, aquí está eliminada la huelga patronal o lockout, como se lo denomina también, por el decreto ley. La huelga es un derecho, como lo establece el artículo 97 de la Constitución. Ahora, ¿quiénes son los titulares del derecho de huelga? ¿La organización sindical? No. El artículo 176 del reglamento determina que los titulares del derecho de huelga son los trabajadores, quienes ejercen, primero colectivamente, porque un derecho colectivo no es ejercicio individual, pero por intermedio de las organizaciones sindicales o también de coaliciones de trabajadores según el reglamento, aun cuando la ley pretende darle una organicidad, es decir, que solo puede ser ejercida por las organizaciones sindicales. La forma como está establecido ese derecho en el artículo 97 de la Constitución indica también que son los trabajadores los titulares del derecho de huelga. La huelga tiene contenidos individuales y contenidos colectivos, así como la libertad sindical, como los establece el artículo 177 del reglamento. Y por eso la huelga comprende la participación en las actividades preparatorias y en su convocatoria, contenido individual y colectivo a la vez, la elección de su modalidad, por lo general, contenido colectivo, la adhesión a una huelga ya convocada o la negativa a participar en ella, contenido individual, la participación en su desarrollo, contenido individual y colectivo, su desconvocatoria, así como la decisión de dar por terminada
la propia participación en la huelga. Eso último, evidentemente, un contenido individual. O sea, la huelga contiene todas estas series de actividades. La huelga se caracteriza, en primer lugar, por ser un acto colectivo. O sea, en Venezuela y en casi toda América Latina, no se concibe, como en otros países, por ejemplo en Japón, una huelga individual. La huelga tiene un carácter colectivo, acto colectivo, porque implica una manifestación concertada de un grupo de trabajadores. La segunda característica es un fin lícito admitido. Ojo, se supone que no debe haber huelgas políticas, pero es muy difícil distinguir, como es difícil distinguir en los objetivos de las organizaciones sindicales, si se persigue un objetivo político o un objetivo simple y llanamente social o laboral. Un tercer elemento es el elemento compulsivo lícito. En la huelga hay un elemento de violencia, de fuerza, pero es lícito, está permitido por la ley. La ley permite ciertos elementos compulsivos, por ejemplo, las medidas preventivas. Un embargo es un elemento compulsivo, pero es lícito si se da de acuerdo con lo que establece la ley. Implica una abstención o cesación del trabajo concertada, o sea, al mismo tiempo realizada por una cantidad de trabajadores, digamos la mayoría de los trabajadores de una entidad de trabajo, de una empresa. Y ya vimos que de acuerdo con el reglamento se permite la presencia de trabajadores y que se utilicen otras medidas de presión distintas de la simple suspensión de la prestación de servicio. Y el último elemento, bastante importante también, es la temporalidad. Todo conflicto tiene un carácter temporal. No puede haber un conflicto permanente. Por eso las huelgas se busca la manera de solucionarlas y muchas veces lo más rápido posible y se puede llegar, como lo veremos más adelante, o como ya lo vimos, pues a una decisión gubernamental que ordene la terminación de la huelga mediante un decreto de reanudación de faena. La huelga puede ser de muchos tipos. Por su objeto, ya lo vimos en el reglamento, la clasificación que hace los conflictos colectivos, aplicatorias de huelga, novatorias, cuando se busca mediante la huelga presionar para lograr nuevas condiciones de trabajo, defensivas, cuando se busca con la huelga impedir que el patrono tome determinadas decisiones que puedan afectar a los trabajadores, o de ejecución, lograr que se cumplan con ciertas cláusulas de convenciones colectivas que no han sido aplicadas o cumplidas. En cuanto a los objetivos, puede haber huelga económica, busca exclusivamente ventajas de tipo económico, huelga social, mejoramiento general de la clase trabajadora, huelga política, que persigue un objetivo político. Se habla también de huelga revolucionaria, que pretende un cambio violento de estructura política mediante la huelga. Y huelga de simpatía o de solidaridad. O sea, alguien que no tiene problemas con su empresa, o sea, unos trabajadores que no tienen problemas con la empresa, pero hay otra empresa similar que tiene problemas y entonces se ponen en huelga para simpatizar o para apoyar, solidarizarse, la llamada huelga de solidaridad con los trabajadores de otra empresa. Por lo general, los objetivos nunca son puros, siempre están entremezclados.
por su extensión, puede haber huelga particular, particularizado, sectorial, huelga nacional, que envuelve, por ejemplo, todos los sectores de una rama de actividad del país. Por ejemplo, la huelga de los trabajadores de la construcción a nivel nacional y huelga general. Algo así como la experiencia que vimos en el 2002, ¿verdad? Que trata de envolver todos los sectores productivos de una región o de una nación. Pero hay figuras especiales. Por ejemplo, huelga escalonada y progresiva, o sea, son pequeños paros que cada vez se van haciendo más grandes y más amplios. Por ejemplo, comenzamos con una huelga de 1 hora, después, si no nos hacen caso, hacemos una huelga de mediodía, después una huelga de un día completo, etc. Huelga, o se puede hacer también por sectores de la empresa. Primero se para un sector, luego otro sector. Huelga relámpago. Aparentemente no son legales en el país porque hay que cumplir una serie de procedimientos antes de la huelga. Huelgas que estallan espontáneamente. Huelgas de advertencia. Por lo general las progresivas son huelgas de advertencia también. O sea, si hacemos un pequeño paro, advertir que después vamos a hacer uno más grande. Huelgas al detalle. Esos son huelgas como lo que llaman a veces operación tortuga y que se parecen a las huelgas de celo que se dan sobre todo en el sector público. Al detalle es, por ejemplo, se ponen de huelga los trabajadores de una línea aérea y entonces tardan una cantidad de tiempo haciendo el embarque de los trabajadores de manera tal que muchos pierdan el vuelo porque no se pudo hacer a tiempo su registro. Y las huelgas de celo de los funcionarios públicos que entonces empiezan a cumplir con tremendo detalle todos los reglamentos y hacen que se molesten los usuarios, los contribuyentes, porque rinden muy poco. Huelgas de rendimiento también tienen que ver con eso de bajar la producción, huelgas de brazos caídos que hace solamente haciendo actos de presencia en la empresa. Huelgas estratégicas o de tapón, que son huelgas que, por ejemplo, agilizan demasiado la producción en un determinado sector de manera tal de que se produzca una perturbación porque hay como una especie de trombosis en un sector que no permite que los demás sectores fluyan y que trabajen. Son formas de la huelga, tienen mayor importancia. ¿Cuáles son los requisitos de la huelga? Primero tienen que cumplir con todos los requisitos. Tiene que haber habido previamente un pliego conflictivo y cumplir con todos los requisitos para el conflicto. Y agotar la fase de conciliación. O sea, hay una presentación previa del pliego y algo muy importante, hay que haber fijado previamente los servicios mínimos indispensables y los servicios públicos esenciales. Vamos a hablar después con un poco más de detalle, porque estas son limitaciones al derecho de huelga. Plazo previo. No se puede comenzar una huelga sino 120 horas después de que se ha presentado el pliego de petición. O sea, la ley establece ese lapso, 120 horas, son 5 días continuos y se cuenta por horas desde el momento que se presentó el pliego de petición, con la finalidad de que ya se haya instalado la Junta de Conciliación y se haya avanzado en las conversaciones. Esto es la huelga de solidaridad. La huelga de solidaridad, como les dije,
los trabajadores de la empresa que se ponen en huelga no tienen problemas, no tienen peticiones que hacer a sus patronos, pero se declaran la huelga para solidarizarse, para apoyar a otros trabajadores que tienen el mismo oficio, arte, profesión o gremio. De acuerdo con el artículo 490 del decreto ley, eso tiene que ser así. O sea, por ejemplo, se colocan en huelga los trabajadores de la construcción del estado Mérida. Y entonces los trabajadores de la construcción del estado Táchira se ponen en huelga para apoyar a sus colegas del estado Mérida. ¿Cómo se tramita? El pliego en este caso, no hay pliego. No hay pliego porque a esos trabajadores que declaran la huelga de solidaridad no van a exigir mejores condiciones o cumplimiento de cláusulas de trabajo o se van a defender de medidas tomadas por su patrono, sino que van a apoyar a otros trabajadores que son los que tienen el problema. Y entonces ellos sustituyen el pliego por una declaración de solidaridad. Ahora, pese al número de empresas o de sindicatos involucrados, ¿verdad? La Junta de Conciliación solo tendrá 2 miembros por cada parte. Y la Junta de Conciliación solo mediará para coadyuvar con la Junta de Conciliación principal. O sea, no es que vayan ellos a decidir nada, sino ayudar a conciliar a la Junta de Conciliación principal. Tiene un carácter accesorio, por lo tanto, si se termina la huelga principal, inmediatamente cesa la huelga de solidaridad. Y en este caso no hay lugar a arbitraje, porque no van a decidir nada que tenga que ver con las condiciones de trabajo de la empresa cuyos trabajadores se pusieron en huelga de solidaridad. Bueno, y ahora hablemos de las limitaciones al derecho de huelga. El derecho de huelga no es un derecho absoluto, sino que tiene sus limitaciones. Aquí aplicamos un principio de proporcionalidad. Así como los trabajadores tienen el derecho de ejercer la huelga, el público y las empresas también tienen ciertos derechos a mantener la empresa o a mantener ciertos servicios públicos que son esenciales para la vida social. Entonces aquí tenemos dos conceptos totalmente distintos. Servicios mínimos indispensables, contemplados en el artículo 483 de la ley, y los servicios públicos esenciales, 484 de la ley. ¿Qué son los servicios mínimos indispensables? Son aquel tipo de servicios, verán la definición en la ley, pero son aquel tipo de servicios que son los que indispensablemente tienen que seguir prestándose para que la empresa, luego de que finalice el periodo conflictivo, la actividad huelgaria, pueda volver otra vez a arrancar. Por ejemplo, la vigilancia, un servicio mínimo indispensable. El mantenimiento de ciertas áreas o revisar que algunas maquinarias estén en perfecto estado. Esos son servicios mínimos indispensables. Pues termina la huelga y no pueden comenzar. ¿Por qué? Porque las máquinas estaban dañadas o si no hay vigilancia porque vinieron y se robaron una cantidad de insumos, de maquinaria que no es necesaria para la producción. Esos son los servicios mínimos indispensables. Los servicios públicos esenciales son otra cosa. Son aquellos servicios que hay que realizar
porque el público en general requiere de que esos servicios, un ejemplo, claro. Miren, los médicos se pueden poner en huelga, sí es verdad, pero tienen que mantener unos servicios. Ok, pueden, las operaciones electivas, no, pero las emergencias tienen que estar funcionando para atender a la gente que tenga emergencia. En época de pandemia, por ejemplo, donde esos servicios tienen que estar al 100%, no se pueden parar esos servicios que tengan que ver con la atención a los enfermos de la pandemia. Los servicios de mantener la energía eléctrica, de mantener las comunicaciones, no se pueden paralizar. Ahora, ¿cómo se determinan esos servicios médicos esenciales? Se pueden determinar previamente en la convención colectiva. Pero si no se han determinado previamente en la convención colectiva, lo tiene que determinar la Junta Conciliadora en el momento en que se instala, en el momento en que se instale la Junta Conciliadora. Y si no lo hace, lo hará directamente el Ministerio del Trabajo o el Inspector del Trabajo. Y los trabajadores no se pueden negar, los que se han designado para cumplir con esos servicios mínimos indispensables o los servicios públicos esenciales, no se pueden negar a hacerlo, incurren en falta y lo pueden despedir justificadamente si no lo hacen. Otra limitación a la huelga es la huelga que se declara en vehículos y aeronaves. No se puede declarar una huelga y no se puede entrar a participar en la huelga, sino cuando esos vehículos, naves o aeronaves se encuentren en su base. Por ejemplo, un avión que está volando de alguna compañía entre Miami y Venezuela, la base es Maiquetía. No se pueden declarar en huelga en Miami. O no pueden participar los trabajadores que estén en Miami, los pilotos y la tripulación pueden declararse en huelga en Miami. No, tiene que ser cuando lleguen a su base en el aeropuerto de Maiquetía, por ejemplo. Los buques, el mismo caso. Tienen que estar en el puerto en donde están registrados, donde tienen su base. Bueno, esto es lo que les decía, que son los servicios mínimos de mantenimiento y seguridad necesarios para la conservación y mantenimiento de las maquinarias, cuya paralización perjudique la reanudación ulterior de los trabajos o los exponga a graves deterioros, y los necesarios para la seguridad y conservación de los lugares de trabajo. Y los servicios públicos esenciales, aquellos servicios o producción de bienes cuya paralización cause un daño a la población. El artículo 206 del reglamento dice cómo se determina en los convenios colectivos, la Junta de Conciliación y en caso de desacuerdo, la decisión del inspector del trabajo, que es recurrible ante el ministro, de acuerdo con el artículo 207 del reglamento, ¿verdad? Que tiene también un control judicial posterior, un recurso contencioso administrativo. Sí, porque puede que en la Junta de Conciliación no se pongan de acuerdo porque los patronos quieren que trabaje mucha gente y los trabajadores quieren que sean menos. De manera tal de que el... Perdón, la numeración del reglamento ya me parecía que estaba mal. El artículo para el caso de desacuerdo es el artículo
183 del reglamento. Y el artículo 184 es el que establece el control, 185 el que establece el control posterior. Fíjense que el artículo 186 establece que se considera falta grave a las obligaciones que le impone la relación de trabajo el incumplimiento de los servicios mínimos indispensables o mantenimiento y seguridad de la empresa. Lo mismo pasa con los servicios públicos esenciales. Por eso tienen que continuar prestando los servicios a pesar de la huelga. Y los trabajadores y los patronos, de acuerdo con el artículo 485 del decreto ley, pues acordan quiénes son los trabajadores que van a prestar los servicios y el sindicato puede hacer observaciones cuando se le pretenda exigir trabajar a personas sin que exista una justificación suficiente. Pero la misma ley contempla de que no pueden ser fijados con tal extensión que comprometan la eficacia del derecho de huelga. Sí, bueno, prácticamente todos los trabajadores tienen que trabajar y es un número muy pequeño. Eso no afecta en absoluto a la empresa. Y con la huelga lo que se busca es afectar a la empresa para obligarla a negociar. Tanto la ley como el reglamento exigen que cuando haya un conflicto que afecte los servicios públicos, se tenga que notificar tanto al Procurador General de la República o del Estado, según el caso, o al síndico procurador municipal. Y también el artículo 190 del reglamento establece la obligación de modificar, de notificar, perdón, de informar al público usuario de las molestias que la huelga supone, o que no solo la declaración, sino la ejecución de la huelga puede ocasionar. La huelga termina cuando hay acuerdo, pero hay una manera particular de dar por terminada la huelga y someterla a un arbitraje obligatorio. Y está contemplada en el artículo 492. Bien. Mediante una resolución ministerial, cuando la huelga, por su duración, por ejemplo, por su extensión o por circunstancias graves, puede causar, poner en peligro o la seguridad de la población o de una parte de la población o la economía del país, como ocurrió, ya les dije ayer, con la huelga petrolera en el año 1937. Entonces el ministerio dicta una resolución mediante la cual declara terminado el conflicto y somete a arbitraje obligatorio la solución del conflicto. Se llama un decreto, antes se llamaba un decreto de reanudación de faena, porque lo tenía que dictar el presidente en Consejo de Ministros. Ahora lo degradaron a una simple resolución ministerial. Bueno, con esto hemos concluido lo referente a la huelga y hemos concluido, digamos, la materia que teníamos para el programa. Estas clases pues han sido muy cortas porque no tengo mayor facilidad en este medio que no me permite excederme de unos 30 y tantos minutos por clase, pero bueno, algo les sirve. De todas maneras, ustedes tienen material con el cual pueden complementar. El examen lo haremos de manera virtual, serán en el parcial 5 temas, 5 puntos que les voy a mandar por correo electrónico y ustedes tienen 24 horas a partir del momento en que yo coloque el examen para
responderlo electrónicamente a mi correo. Bueno, espero que los podamos ver cara a cara pronto y un saludo para todos ustedes.